Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más al estudio que llevamos por estos días martes sobre Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿O quién dice usted que es Dios? Hoy vamos a hablar acerca de las características de cada persona de la Trinidad, lo que significa que todas las características que vamos a mencionar son tanto en el Padre, en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Así que, hermano, no es que el Padre es una cosa, el Hijo es otra y el Espíritu Santo es otro en cuanto a sus atributos o características. Vamos a ver todo lo que Dios nos permite conocer de una forma muy resumida, porque es un tema muy extenso, pero que nos va a ayudar mucho. Le animo, hermano, que tome nota. ¿Por qué razón? Porque yo sé que si usted toma en cuenta y en consideración todo lo que en esta ocasión estoy compartiendo por la palabra de Dios y lo aplica a cada situación de su vida, no importa cuál sea la que esté pasando o a la que vaya a pasar, a decisiones que usted vaya a tomar, sé que esto será diferenciador, radical en todos los aspectos de su vida y espero que le ayude mucho. Voy a leer un texto de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Que conozcamos a Dios un poco más y que a partir de ahí honremos, respetemos, adoremos y obedezcamos al único Dios verdadero. Oremos. Padre Celestial, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a conocerte, Señor. Que en verdad nuestro gozo y nuestra gloria sea el decir que te conocemos cada día más, que tenemos una relación cada vez más íntima y más estrecha contigo, por medio de la oración y de tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que nos estás enseñando todos estos martes, y queremos tener la respuesta correcta para cuando cualquiera nos pregunte: ¿quién dices que es Dios? Nosotros podamos responder bíblicamente con argumentos conforme a lo que te has revelado en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dijimos que íbamos a hablar acerca de las características de cada persona de la Trinidad. Cuando la gente hace preguntas acerca de Dios, por lo general no se da cuenta la clase de preguntas que está haciendo. No sabe la naturaleza de las mismas. Detrás de cada una de las preguntas que la gente hace, en realidad lo que están interesados es en conocer qué clase de Dios es el Dios en el que nosotros creemos. Porque la gente habla de Dios, muchas personas hablan de Dios, y sus afirmaciones, equivocadas o no, pero en realidad muestran lo que conocen de Dios. Y nosotros los cristianos, cuando respondemos a las personas que nos hacen la pregunta acerca de Dios, nosotros realmente le estamos diciendo la clase de Dios que es para nosotros.
Entonces yo puedo estar hablando de un Dios que no es bíblico, por lo tanto estaría hablando de un Dios falso. Y aunque yo trate de exaltar y poner las cosas muy bonitas con relación a Dios, para que suenen de alguna forma atractiva a las personas, pero si no es bíblico, estoy hablando de un Dios falso. Estoy insultando a Dios, lo estoy ofendiendo. Por eso, mi hermano, es muy importante que antes de responderle a las personas que no son de Cristo, nosotros los que somos de su pueblo, nos llenemos de su palabra y de su conocimiento para que podamos responder a las preguntas acerca del carácter de Dios. La gente quiere saber quién es Él, qué hace y por qué hace las cosas como las hace. Entonces, cuando usted oiga a una persona, no, es que si Dios es Dios, es que ¿por qué pasa tal cosa? ¿O por qué ocurre tal otra? Entonces usted le puede responder desde las Escrituras. Hay preguntas que hace la gente como, ¿cómo puede Dios ser justo y amoroso al mismo tiempo? ¿O cómo puede enviar gente al infierno por pecar solamente un poquito? No es la gente en general buena. Entonces, para responder eso, yo no puedo hacerlo desde mi emoción, no lo puedo hacer desde mis percepciones o lo que yo crea. Yo debo hacerlo desde lo que dicen las Sagradas Escrituras. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todas esas preguntas están apuntando a una respuesta que nosotros podemos dar, pero cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, su respuesta puede dejarlo más confundido, más preocupado, más desconcertado y demás, porque ellos esperan una respuesta que pronto satisfaga su curiosidad y demás. Pero la respuesta, Dios empieza diciendo, César, sin fe es imposible agradar a Dios. La persona que quiere saber acerca de mí primero tiene que creer que yo soy. Y bueno, por ahí debemos empezar. Porque las personas conozcan al Dios de la Biblia. Hay unos atributos que llamamos naturales o atributos no comunicables de Dios, o sea, los que son de la esencia del ser de Dios, aquello que lo caracteriza a Él internamente y que lo caracteriza a Él únicamente como Dios. El primero de ellos que vamos a ver es que Dios es omnisciente, lo que para nosotros en unas palabras cortas es todo lo sabe. Entonces, hermano, por eso te dije, toma nota. Y con esas notas en tus peticiones, tus oraciones, tu clamor, órale al Dios que todo lo sabe, que es omnisciente. Mira, te voy a leer un texto. Dice la Biblia en el Salmo 139, 1, 4, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, ya que Dios sabe todas las cosas, Él te conoce mejor que lo que te conoces a ti mismo. Sabe lo que es mejor para ti y sabe cómo cumplir sus propósitos para tu vida de la mejor manera. Entonces, por eso estamos diciendo, Salmo 9:10, los que conocen tu nombre, los que conocen al Jehová de la Biblia, no a los inventados, no, al Dios que todo lo sabe, van a crecer en el conocimiento y en la confianza en ese Dios. La idea no es que solo te quedes con un conocimiento intelectual, porque es que la verdad hay muchas personas con el conocimiento meramente intelectual,
pero sin el espíritu de la verdad o el espíritu de la palabra. Entonces aquí estamos es con la intención de que crezcamos en ambas direcciones, como dice 2 de Pedro 3:18, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya vimos una característica natural o no comunicable de Dios. Es natural porque es de la esencia del ser de Dios. Lo otro que sabemos es que Dios todo lo puede. Dice Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todopoderoso, o sea, ya que Dios todo lo puede, entonces Él puede hacer todas las cosas y te va a dar fortaleza para hacer todo lo que Él te pide que hagas. Por eso, que Él sea todopoderoso no significa que entonces, como lo dicen algunos, pero Él puede hacer una piedra que es más grande que Él, que no pueda cargar. No es para eso. Recuerde que ninguna de las cosas que Dios hace contradicen su esencia, su carácter, sus atributos, sus perfecciones, en ninguna manera. Bien, entonces, Dios es omnisciente, todo lo sabe, y por eso, como Él te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, entonces Él sabe lo que es mejor para tu vida, para cumplir sus propósitos para tu vida de la mejor manera. Puedes estar tranquilo que lo que Él está haciendo es lo mejor. Además, Él tiene todo el poder para darte la fortaleza en medio de esas situaciones. También es omnipresente, dice la Biblia, que está en todas partes o en todos lados. Jeremías 23:23 y 24 dice, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dios está en todas partes y Él lo llena todo. O sea, nosotros estamos contenidos en Dios mismo. Él nos contiene. Por lo tanto, no hay ningún lado donde yo me pueda salir de Dios. Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todas partes y lo llena todo. Entonces, ya que Dios está en todos lados, que Él lo llena todo, todo el tiempo, siempre está conmigo y está contigo, hermano, donde quiera que estés. O sea, en toda circunstancia, en toda necesidad, nunca vas a estar completamente solo. Puede que te abandone todo el mundo, toda la gente en esta tierra, pero Dios siempre estará a tu lado. Además, la Biblia nos habla, que eso es lo que estamos estudiando los días domingos, que Dios es eterno. O sea que Dios no está limitado por el tiempo. Vivo yo, Dios, para siempre. Deuteronomio 32:40. Entonces, ya que Dios es eterno y me da su vida, entonces lo que significa es que vamos a vivir para siempre con Él, porque somos sus hijos. Hermano, qué gran consuelo nos trae la palabra de Dios al decirnos que Dios sabe todo, todo lo puede, todo lo conoce, todo lo llena, y adicional a eso me ha dado vida eterna para que yo esté con Él para siempre, porque me ha hecho su hijo. Y no solo eso, Dios es inmutable, o sea que no cambia. Mire lo que dice la escritura en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Mire pues, hermano, entonces Dios es inmutable. Entonces usted podría decir, bueno, ya que Dios es inmutable, entonces Él no va a cambiar su carácter o su palabra. Puedo confiar en que Él es totalmente digno de mi confianza. Yo puedo estar tranquilo que todo lo que Dios ha dicho es fiel, así es.
es un sí, todo lo que Dios ha dicho es un amén. Entonces, como predicábamos el día domingo, Dios conoce todas mis mañanas. ¿De qué me voy a preocupar? Si es que yo puedo confiar toda mi vida en Él. Claro, es que por eso Dios me está librando a mí de mí mismo. Porque aunque yo sepa esto intelectualmente, son muchas las veces en que en lugar de orar confiadamente en un Dios que es inmutable, que no cambia en su carácter, en su forma de ser, no cambia en su palabra, en lo que Él ha dicho y ha prometido, pero mis oraciones parecen llenas de miedo, de terror, unas oraciones de ingratitud, de irreverencia, porque aunque sé intelectualmente lo que dice la Biblia, no lo creo en la realidad de la vida mía. Sé que potencialmente Dios es inmutable y amén, y lo cantamos, pero viene la más mínima brisa y nos hace tambalear. Ahí es donde el Señor nos lleva al arrepentimiento, para que le digamos: Dios, usted tiene toda la razón y yo soy tan incrédulo, Señor. Otro atributo no comunicable, o natural de Dios es que Dios es incomprensible. O sea, como dicen en algunos textos, en la Reina Valera sobre todo, Él es insondable y misterioso. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ya que Dios es incomprensible, significa que siempre hay algo que yo pueda saber más acerca de Dios. Yo puedo ver hacia adelante para descubrir el misterio de todo lo que Él es, cuando Él decide revelarse a mí. Entonces yo voy leyendo la Biblia y yo puedo pensar: uy, por aquí me picó un zancudito, que aquí a veces como que esos zancudos de aquí en mi casa tienen braques y como que le han clavados a uno los colmillos, que cosa tan horrible. Bueno, cierro paréntesis. Hermano, entonces usted lee la Biblia y ya la leyó una vez y vuelve y empieza, y gloria a Dios por eso. Porque, como decía en estos días un hermano en la fe, decía: no, pastor, es que uno puede decir: me he leído tales libros, tal libro, pero no decir: me leí la Biblia. Eso es una cosa maravillosa. Yo, tan buen hombre. Eso no lo decimos así, sino nosotros, los hijos de Dios. Entonces, volviendo al tema, es que puedes ir por la Biblia y vuelves a empezar, y vuelves y buscas en la Biblia y vuelves y la lees, y vas a encontrar cada día cosas diferentes y nuevas de Dios, porque es que sus caminos son insondables y misteriosos. Entonces habría cosas que tal vez no las viste en su momento, pero ahora Dios las está iluminando de tal forma que traen un profundo gozo o sabiduría o ciencia o entendimiento, trae discernimiento a tu vida. Pero eso ocurre porque vamos conociendo a Dios cada día más. Pero para eso hay que ir al Dios de la Biblia y a su Biblia, hermanos, a su palabra, todo el tiempo. Por eso las hermanas, bajo la dirección de nuestra hermana Gloria Patricia, siempre están siendo invitadas a llevar los colorcitos a la reunión de damas. Y claro, el tema de Eclesiastés que están viendo, pues yo creo que ya muchas se dieron cuenta que eso va como para largo, y que va a ser una bendición todo lo que van a poder escurrir de Eclesiastés, hasta la última gota de aprendizaje que puedan de allí. Pero todos esos colores les van a permitir conocer cosas diferentes de Dios durante todo el estudio, y pueden ir a otros pasajes de la Biblia y hacer lo mismo y encontrar sabiduría, tesoros de Dios en las Sagradas Escrituras. Por eso decimos que Dios es incomprensible, es porque siempre vamos a encontrar cosas diferentes y nuevas que aprender acerca de Dios, pero nada que esté por fuera de las Escrituras. Mucho cuidado, nada que esté por fuera de lo que está en la misma palabra de Dios, porque hay gente que dice: no, Dios me reveló algo nuevo, un vino nuevo. Esas son palabras falsas. No le crean a esos falsos maestros
que ellos rendirán cuenta de Dios en algún momento por torcer el camino para los hijos de Dios. No, estoy hablando es que dentro de las mismas Sagradas Escrituras usted está observando el texto y lo que antes encontró o no vio en el mismo texto, luego lo seguirá viendo. Bien, hablemos de la seidad de Dios, de que Dios existe en sí mismo. Es la vida en sí mismo, dice Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dije Juan 5:26. Recuerda que al comienzo les mencioné que son características de la Trinidad. Entonces hablamos que Dios existe en sí mismo, y eso aplica para el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Es para que no pensemos que solo uno de ellos. Ya que Dios tiene vida en sí mismo, nunca puede ser destruido. Gloria a Dios por eso. Ni puede morir. O sea, mano, yo no sé usted qué piensa de eso, pero a mí me estremece solo pensar que tengo a mi Padre Celestial, que fuera eso también es mi Dios, es mi Señor, y que nada lo va a destruir, y que no va a morir, o que nunca va a dejar de existir. Entonces eso me da mucha tranquilidad, hermano. Siempre estará vivo, hermano, y él mismo, como dijimos ahora, es inmutable. O sea que no es que él ahora está ya muy viejito por allá, que ha vivido tantos años que ya está, que no puede hacer nada. No se equivoque. No se equivoque pensando como que Dios no está actuando en la historia de la humanidad. Que muchas veces es ese terror que vivimos cuando pensamos y miramos a nuestros hijos o a nuestros cónyuges o a nuestros padres, a nuestros hermanos en la iglesia, en la fe, a los hermanos en la carne, a los vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, y miramos para donde miremos y vemos que hay maldad y decimos, y Dios no está haciendo nada. Entonces nosotros tenemos que ser, hermano, exhortados por esta palabra que estamos estudiando en esta hora, porque, hermano, Dios no cambia, es el mismo. O sea, nada lo puede destruir. Y yo puedo contar con él. Y cuento es con el Dios, el mismo Dios que cogió a Faraón y lo volvió añicos, hermano. El mismo Dios que cogió el Dios Dagón y lo puso de rodillas. El mismo Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. El mismo Dios que mueve y abre los cielos como si fuera un telón, como una carpa donde podría habitar. Hermano, le invito a que esta noche, después de que termine este estudio, léase Isaías capítulo 40, léalo por ahí 2 o 3 veces, hermano. Y deje que el escritor y Dios, el Espíritu Santo, le permitan ver cómo se extiende ese lenguaje hermoso, hermano, hablando acerca de lo que es Dios mismo. Porque es que el problema nuestro con todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy, es un problema de cosmovisión, un problema de cómo vemos a Dios. Es porque muchos cristianos viven la vida cristiana, vean, lo espiritual en una cajita que la sacan y sacan la ropa de domingo, la postura de domingo, la actitud dominical. Llega el lunes y se les olvida eso y ya siguen en otra vida y creen que entonces lo de la cocina, lo del carro, lo de la bicicleta, la moto, el trabajo, todo eso como que es en otra parte, como si tuviera dos vidas, como una dicotomía griega. Y el cristianismo debe decir, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, nosotros vivimos en un solo compartimento, nosotros vivimos para la gloria de Dios todo el tiempo, hermano. Y necesitamos que Dios nos ayude por medio de Isaías 40 y por medio de todo esto que estamos aprendiendo, hermano, a lavar toda esta mente y este corazón que está tan lleno de pensamientos de los hombres, para que adoremos al Dios de la Biblia verdaderamente, para que entonces tengamos la cosmovisión bíblica y veamos a Dios tal cual Él es, y así lo vivamos y lo enseñemos. Yo puedo contar con Dios siempre. Además, Dios es autosuficiente. O sea que Dios puede actuar por sí mismo. Mire lo que dice la Biblia. Porque de Él, Romanos 11:36, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Dios puede actuar por sí mismo. O sea, ya que Dios es autosuficiente, entonces lo que significa que Él no necesita de nada ni de nadie para cumplir su voluntad en mi vida. Como decía un cantante popular de la música cristiana, decía: Dios está en el cielo con los brazos atados esperando a que nosotros le movamos las manos y lo hagamos actuar. Eso lo dijo un cantante muy popular en el mundo cristiano. Hermano, si eso fuera así, entonces ese Dios no es digno de seguirlo. Yo no sigo un Dios de esos. Un Dios que dependa de mí, yo como soy delimitado, de finito, de pecador. Imagínense yo con toda mi corrupción manejando las manos de Dios. ¿Qué voy a hacer? Oiga, estragos. A la más mínima cosa que me hagan, acabo con todo el planeta. Alguien tocó mi familia, tenga todo el mundo lo suyo, y así sería una cosa que desorden. Necesito plata, venga a ver, y me trago toda la plata, y codicia, avaricia, de todo. Así sería, claro. ¿Te imaginas que eso fuera así? No, Dios es autosuficiente. Mano, es que Dios puede actuar por sí mismo. Él no me necesita a mí para actuar. Él no necesita a ninguna de sus criaturas para actuar. A ninguna. Él va a cumplir su voluntad en mi vida. Por eso vamos a mirar que es que Dios además es soberano. Pero porque como Él es autosuficiente, Él cumple su voluntad en mí y no necesita mi permiso. Él no me dice: César, ve, como yo soy un caballero, entonces, toc, toc, me dejas entrar. Puedo hacer mi voluntad en ti. Puedo hacer... No, hermano, no. Usted se imagina eso, donde el Dios soberano, sabiendo que Él quiere moldear en mí el carácter de su Hijo. No, así yo soy rebelde. La Biblia dice que me entra en disciplina y voy a recibir disciplina y voy a perder cosas, me va a quitar cosas, voy a dejar de recibir cosas. O sea, Dios va a actuar en mi vida sí o sí. Entonces yo puedo decir: no, pero yo hice lo que me dio la gana. No, usted no hizo lo que le dio la gana. Usted actúa en rebelión y eso tiene consecuencias. Las rebeliones son su decisión, porque Dios te dio libertad de voluntad. Vos puedes decidir. Pero las consecuencias sobre lo que decidís las determina Dios. Así que no te equivoques, no te engañes, porque es que Dios es autosuficiente. Además, Dios es infinito y o sea, lo que decimos que es ilimitado. No hay un punto donde digamos que Dios deja de ser ahí. De ahí para adelante ya no es Dios, ya sigue otra cosa. No, Dios es infinito, es ilimitado. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 7 al 2. Dios es infinito. Entonces, como Dios es infinito, su poder, su presencia no tiene límites. Él puede hacer lo que Él quiera en mi vida. Lo que Él quiera. Porque su poder no tiene límites. Es maravilloso Dios. Vea. Ayer me vi una película que hacía mucho tiempo no la habíamos visto. Y la vimos alguna vez en los jóvenes en la iglesia. Se llama Presagio. Tiene muchas cosas con las que yo no comparto, pero me parece que tiene en general una buena historia. Y básicamente muestra precisamente esto. Él hace lo que quiere y su poder no tiene límites. Entonces hay un momento al final de la historia donde el niño le dice al papá, al niño lo habían escogido, y básicamente pues ahí tiene mucho simbolismo, que los escogidos son los que son como niños y bueno, tal. El caso es que el niño le dice al papá: papá, vámonos, que nos tocó la hora de irnos, y el papá finalmente se da cuenta que él no va a poder ir con el niño, que el niño era el elegido. Entonces el niño dice que no, como que eso no es justo, tal cosa, y el papá le explica: vea, mijo,
Ellos tienen el poder para habérselo llevado sin mi permiso, porque ellos ya lo habían elegido. Pero esperaron hasta que pasara todo esto y me pudiera despedir de aquí. Vaya tranquilo, mijo, que yo después voy a estar por allá. Bueno, en fin, ¿a qué voy, hermano? Eran, pues, lo que tipifican estos personajes eran ángeles. Y aunque no lo dicen explícitamente en la película, pero sí dan mucha idea de que lo son. Y básicamente están diciendo, hombre, si los ángeles tienen tanto poder, imagine, son enviados. Un ángel es un mensajero, es un enviado. Y ahora imagine el Dios mismo, que es el creador de todos los ángeles. O sea, si hay 1.000 millones de ángeles, todos los creó Dios. Si hay 100.000 millones de ángeles, todos los creó fue Dios. El que los hizo fue Dios. Hubo un momento donde no habían ángeles. Y hubo un momento donde Dios dijo, sean los ángeles. Y voy a hacer querubines, serafines, y tal. Voy a hacer, lo hago yo. Y ese va a ser un querubín. Y es un ángel. Porque quiero. Hermano, es que su poder no tiene límites, hermano. Puede hacer lo que quiera en mi vida, hermano. Y su presencia, hermano, nadie la puede limitar. O sea, yo menciono mucho películas porque es que yo siempre soy como con el gorrito de pensar, como dice el hermano Chepe, con el gorrito de pensar, porque las películas son muy tóxicas y yo trato de decir mucho sobre esto para que, hermano, usted verá si queda viendo eso. Pero en una de las películas que se llama de Hansel y Gretel, que cazan brujas, entonces están en un bosque y hay un montón de gente cazando brujas y uno de ellos empieza a rezar. Y entonces la bruja se burla de él y le dice, ni rece, que es que su Dios sabe que a este bosque no debe venir. Miren lo que es un bosque, vean. Yo voy a mirar si tengo aquí todavía. Sí, aquí la tengo. Yo mantengo aquí en el escritorio esto porque no me deja olvidar la enseñanza. ¿Sí recuerdan? Juliana Norwich, Revelaciones del Amor de Dios. Esa señora tuvo una visión que veía que en una bolita azul, como esta, vea, una bolita azul. Todo esto, ahí están todas las galaxias, todo lo que conoce el hombre hoy en día, todo lo creado está en esta bolita, en la mano de Dios. Ella lo vio como una visión para entender lo inmenso de Dios, cómo Dios contiene todo. Y dentro de esto está todas las galaxias y la galaxia nuestra, la Vía Láctea. Y adicional a eso, ahí está el planeta Tierra. Y dentro del planeta Tierra, que hay miles de bosques, está el bosque donde está la bruja. Y esa bruja dice, es que ni Dios puede venir aquí. Y eso es todo lo que hacen siempre las películas de terror. Y ese tipo de películas, decir como que hay lugares donde Dios no puede entrar. ¿Usted imagina que Dios le tenga que pedir permiso a una criatura para poder entrar, para poder hacer alguna cosa? Y hay gente que piensa que eso es así, hermano, y por eso muchos en su cosmovisión acerca de Dios, muchos cristianos piensan eso. Por eso entonces que reprenden al diablo, por eso chancletean, zapatean, por eso hacen un montón de ritos y ceremonias para atacar al demonio. Vea, hermano, eso es un error de cosmovisión, es un error de doctrina, un error de teología. Le animo, lea la Biblia, primero que todo, le animo, léase 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces Isaías capítulo 40. Y espero que Dios, el Espíritu Santo, corrija ese pensamiento y le lave toda la basura que usted ha recibido, no sé de quién y por cuánto tiempo, pero usted es un hijo de Dios. No tiene por qué creer todo ese montón de basura. Dios es infinito. No hay un lugar donde usted y yo no podamos, donde podamos estar sin Dios. Un lugar donde nos le escondamos a Dios. Que nosotros digamos, no, aquí ya Dios no entra, no, mijo, usted puede estar donde sea. Mejor dicho, es que el Salmo dice, usted puede meter al infierno, mijo. Y es que en el infierno, el Señor no es Satanás, el Señor es Dios. Dios va a encarcelar y a meter en el lago de fuego y azufre a Satanás, Dios. Y no es que Satanás está ya todo contento con una truza roja en leggings y un tenedor moviendo la gente y volteándolos en la paila mocha. No, eso no va a pasar, ni riesgos. Satanás va a ser torturado. Y mire, y hay niveles de castigo en el infierno. Y piensen esto: si a una persona que hace tropezar a otro cristiano, Dios dice, Jesús el Hijo de Dios, que es Dios, mi Señor y mi Salvador, dice, mayor va a ser el castigo para esa persona que lo que fue para Sodoma y Gomorra. O
sea que hay jerarquías de castigo, hay categorías de castigo. Imagínense lo que va a hacer para Satanás, que ha estado engañando y torciendo las palabras de Dios y engañando al pueblo de Dios y haciéndole la vida miserable a la simiente y a los hijos de la simiente. ¿Te imaginas? Usted no va a estar con una trucita por allá, mano, que eso es lo que quiere vender, no, hermano. Dios es infinito. No hay un lugar en todo lo que Él ha creado que Él no tenga poder sobre ese lugar. Además es trascendente. Es que Dios es sobre todas las cosas. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Dios es trascendente. Como Él es trascendente, les puedo confiar en su perspectiva de las cosas que está sobre la mía y más allá de ella. Entonces, mire, usted y yo vemos el mundo en un planito, me imaginé, usted y yo estamos aquí contenidos. Y ahí están todos los universos que puedan imaginar, ahí está. Algunos dicen que hay megagalaxias o no sé qué galaxias. O sea, que hay una galaxia de galaxias. Imagine usted cómo es de inmenso eso. Y más inmenso es nuestro Dios. Y usted y yo, nuestra visión es así. Y los científicos se las dan de que conocen mucho y todo. No, ¿cómo era la decepción profunda, su conciencia atacándolos en el infierno, hermano? Cuando pues, se den cuenta cómo se burlaron de Dios y todo, y ellos con rabia, pero su conciencia atacándolos. Porque es que tenían una visioncita por allá, una rendija que Dios permitió que vieran por esa rendija para que le dieran gracias, como dice Romanos 1:18, y en lugar de eso adoraron la criatura en lugar del Creador y se rebelaron contra Dios y encarcelaron la verdad y la dejaron por allá en un rincón y promovieron cosas impías por medio de ese conocimiento que tuvieron en lugar de adorar a Dios. Imagínense, eso es el hombre. Dios tiene una perspectiva completa, tiene todo el panorama, porque es que el Dios es eterno. Él habita en la eternidad. Isaías 57:15. Dios es eterno. Entonces no hay nada, hermano, ni que lo limite, que Él no sepa, que no pueda controlar. Él todo lo ve desde la perspectiva suya. Entonces, hermano, ¿cómo no confiar mis días en las manos de Dios, sabiendo que Él todo lo ve perfectamente? Usted y yo corriendo, hermano, y afanados, y afanados, y afanados. Y vea cómo está. Y mañana ese dolor que tiene le va a quitar. O mañana lo va a sacar de tal cosa. O mañana va a morir. Y véalo como está desesperado acumulando. Y mañana todo eso lo va a perder en un negocio, en la bolsa de valores. Así, por mencionar cualquier cosa. Que Dios tiene toda la perspectiva, hermano, para su gloria siempre. Y Dios es soberano. Quería terminar esta serie de atributos no comunicables, naturales de Dios, con que Dios es soberano. ¿Qué es eso, hermano? Que Dios es Rey Supremo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mano, Él es soberano, y como un Dios soberano, Él reina sobre mí en todas las cosas, y su voluntad sobre mi vida, nada ni nadie la puede frustrar. Ni su voluntad sobre nada. Nadie se puede oponer. Nadie puede frustrar la voluntad de Dios. No. Eso trae consuelo, trae paz, gozo, fortaleza, aliento, estímulo, hermano. De saber todo esto de Dios, que así sean llenas sus oraciones, hermano. Que cuando usted hable a Dios en oración, usted lo haga desde este conocimiento, desde este entendimiento, mi hermano,
para que su corazón, hermano, esté reposado, feliz, gozoso en Dios. En Dios, hermano. Mire todo lo que Dios ha revelado de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Si ve que el problema suyo no es de las circunstancias, el problema suyo es del conocimiento de Dios, porque entre usted más conozca a Dios, más confiado está. Sus oraciones y sus palabras son determinantes, o sea, están exponiendo lo que hay en su corazón. Hablemos de los atributos morales de Dios, lo que decimos atributos comunicables, el carácter de Dios, aquello que se relaciona con su criatura, con su creación externamente. Cuando se llega a ser cristiano, obviamente nosotros no adquirimos los atributos naturales o incomunicables de Dios, no, eso no. Pero sí podemos, como creyentes en Cristo, recibir la promesa de que seremos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, si bien no podemos llegar a ser infinitos, omnipotentes, autosuficientes, omnipresentes, pero sí podemos adquirir los atributos morales para ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Usted recuerda que al comienzo de la enseñanza, hablando acerca de conocer a Dios, del Dios incomprensible, a medida que usamos este texto de Romanos 8:28, 29 y 30, más aprendemos de Él. Hay una persona, enemigo de la iglesia cristiana local de Villahermosa, y que él siempre se burla de que usemos este texto y hace unos comentarios en un tono peyorativo y descalificador sobre este asunto. Pero hoy precisamente nos estamos dando cuenta, le amamos y oramos para que esa persona deje de ser enemigo de la iglesia y esa persona sea siervo de Jesucristo verdaderamente, porque es que cómo me va a ser objeto de burla y de molestia que en una iglesia cristiana estudien siempre el Salmo 1. Digo, gloria a Dios, lo están exprimiendo hasta donde más les dé, y si eso les está dando a ellos todo el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la gracia que necesitan para crecer en su nivel de espiritual y de relación con Dios, gloria a Dios. En el momento que Dios así lo decida sobre esa iglesia, pasarán al Salmo 2 o a otro texto. Ahora, no es que nosotros enseñemos solamente esto, pero lo que nos damos cuenta, como Dios es incomprensible, es que a medida que pasan los años, más entendemos y más escurrimos y más nos deleitamos, sacándole jugo a ese texto. Pues yo no sé, yo lo disfruto mucho. Para mí es una bendición saber que Dios el Padre todos los días me está moldeando a la imagen de Jesucristo, y animo a los hermanos a que no sigan ese juego de psicología inversa que le hace el Satanás, porque es un instrumento de Satanás, para que ustedes digan, no, yo ya no voy a estudiar porque me dijeron que es que ya lo hemos leído mucho. ¿Te imaginas donde Jesucristo hiciera eso, dijera eso? No, hermano, no. Jesucristo no trae una palabra nueva, una palabra distinta, no cogió y abrió el Antiguo Testamento para enseñarnos la palabra de Dios. Bien. Entonces, dentro de los atributos comunicables o atributos morales de Dios, empezamos con que Dios es santo. ¿Qué significa eso? Que es puro o que es apartado del pecado. Dice 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, como Dios es santo, está apartado de todo pecado, y Él me aparta de pecar, entonces puedo creer que Él me ha separado, me ha apartado
para cumplir sus propósitos. Hermano, gloria a Dios por eso. Miren, por eso usted y yo, que somos creyentes, vamos en contravía. Somos personas contra cultura. Vamos en una dirección totalmente contraria al mundo. Y cuando hablo al mundo es de todos los que no son cristianos. Porque Dios nos ha apartado para cumplir sus propósitos. Dios lo ha dicho, hermano. Por eso, 2 Corintios 6, 14 al 7, 1, lo dice. Hermano, ¿usted qué hace diciendo que su mejor amigo, su parcero, su uña y mugre, como quiera decirlo, es un mundano? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? O sea, uno de los dos está fallando y siendo desleal a su Dios. El mundano a Satanás, o el cristiano al Dios de la Biblia. Porque es que si yo estoy con alguien que no es cristiano, mi vida, mi testimonio, mi lenguaje, todo lo que yo hago va orientado a que esa persona sepa que Jesús es mi amo y mi Señor y que Él debe también ser de Cristo. Pero yo decir, no, es que yo llevo, mi mejor amigo es de hace 500 años y llevo 500 años y no conoce de Jesús. No, yo sí le hablo del Evangelio, pero ¿cómo lo haces? De tal manera que él nunca ha sido impactado, o sea, nunca ha sido afectado, y ni te odia, antes te quiere mucho, hombre. Tan raro, hombre, tan raro, porque es que predicar el Evangelio debe producir aborrecimiento, hasta de tus familiares. Usted diga la verdad, dígala, y va a ver lo que le va a pasar. Lo van a odiar hasta los de su casa. Entonces, Dios es santo, te ha apartado para cumplir sus propósitos. Entonces, si usted dice, no, yo sigo ahí, porque yo les voy a demostrar a todos los de la iglesia que uno puede tener amigos del mundo y parceros del mundo, y cofradías del mundo, y fraternos del mundo, y mujeres del mundo, y que no pasa nada. En verdad no le ha pasado nada, seguro. Mire hacia atrás a ver. Haga un recuento en los últimos años, a ver si no le ha pasado nada en los últimos días o en los últimos meses. O usted no es hijo de Dios, pues no sé, lo único que sabe es Dios, pues es que yo no creo que Dios te haya apartado para cumplir sus propósitos, para que vos sigas haciendo lo mismo. No, no creo. Yo creo que Dios me ha apartado de todo pecado y me aparta de pecar y de situaciones de pecado. ¿Usted no recuerda al cieguito en Juan 9? Jesús una vez lo sanó, o sea, y le dio vida eterna a ese ciego. Lo expulsaron de la sinagoga. Todos sus amigos lo abandonaron, hasta la familia dijo, no, es que no, por miedo a los fariseos, huían. Entonces, mío, es que lo normal es eso. Ahora, hermano, ¿es para qué? Para apartarnos de situaciones de pecado, donde yo posiblemente, estando con ciertas personas, ya ni hablo de Cristo, no hablo del amor de Dios, no hablo de la obra de Cristo en mi vida, de la iglesia, no, para nada. Hasta uso lenguajes que no corresponden. Bien. Dios es justiciero, o sea que es de absoluta bondad. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 119, versículo 137. Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios es totalmente imparcial. Todo lo que hace es correcto. Todo lo que Dios hace es correcto. Y todo lo que Dios hace en mi vida es a favor mío. Y siempre me imparte su justicia. Entonces, claro, como hablamos ahorita, Dios me separa y hace que yo le vuela maluco a toda la gente que no es cristiana. Y lo haces ¿por qué? No, porque es que Él lo está haciendo a mi favor. Lo está haciendo porque en su absoluta bondad Él quiere lo mejor para mí. No es que soy su hijo. Lo mismo quiero yo para los hijos míos. Quiero lo mejor y por eso hago lo que hago con ellos. Además es justo, y como es justiciero, hablamos de que es imparcial. Justo es que es imparcial, totalmente correcto, y justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 89, 14. Entonces, como Dios es justo, podemos saber que todos sus mandamientos, todos sus juicios hacia todas las personas, incluyéndome a mí,
son justos. Nadie va a recibir injusticia de parte de Dios. Si usted creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted pasará la eternidad con Él en el cielo. Si usted rehusó creer en el Hijo de Dios y someterse a Él como Señor y Salvador, usted pasará la eternidad lejos de Él. Y solo hay dos lugares, el cielo o el infierno. Ya usted sabe pues entonces dónde va a pasar. Porque todos los juicios de Dios son justos. Por eso, a mí que soy cristiano, también me va a juzgar, ya no para condenación, sino para ver si todo lo que yo hice en la obra de Cristo trajo gloria a Él. O sea, tuvo algún valor, sirvió de provecho para la obra suya, o si fue algo vano. La Biblia dice que entonces se va a quemar o va a pasar la prueba. Dios también es misericordioso, y mire que todo lo que estamos diciendo son cosas que también nosotros podemos tener, cosas que Dios ha comunicado a sus criaturas humanas. Dios es compasivo, misericordioso, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 116:5. Como Él es misericordioso, sabemos que Él tiene compasión de nosotros, aun cuando nos equivoquemos. Lo que vamos al otro atributo comunicable nos va a ayudar a entender un poquito de eso, porque puede que haya alguien que diga, entonces Dios es compasivo, así yo me equivoco, entonces equivoquémonos ya sin ningún temor. No, eso no lo hace una persona que ha sido regenerada y nació de nuevo, porque es que si usted nació de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es un hijo de Dios. Y lo último que usted va a querer es deshonrar a Dios. Usted quiere honrarlo, usted es hijo de Dios. Que va a pecar y va a ofender a su padre con muchos pecados, seguramente. Pero siempre va a querer es honrar a su padre. Va muy distinta del que no ha nacido de nuevo. No le importa lo que vaya a hacer, no le importa si ofende a Dios y si lo deshonra. El otro atributo es longánimo, paciente, la longanimidad de Dios. Dice en Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Es que es bendito nuestro Dios y Señor. Como Dios es longánimo, sé que Él es paciente con nuestro progreso espiritual. Entonces, por eso es tan importante entender esta verdad de Dios, porque a veces nosotros no somos longánimos con nuestro prójimo. Queremos que crezca de una forma exponencial en su vida espiritual. Debemos ser pacientes con el crecimiento espiritual de los demás, así como Dios es paciente con mi crecimiento espiritual. Pero es que yo ya sobre eso, lo que acabamos de decir también de que es misericordioso, es que no debemos abusar de la paciencia de Dios, probándolo de una forma deliberada con nuestra desobediencia. No es que vamos a abusar de la gracia. Dios es sabio, perfecto en sus decisiones. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104:24. Ya que Él es sabio, puedo confiarle todas las decisiones de mi vida, sabiendo que Él me va a dar sabiduría cuando se la pida, como dice Santiago 1:5. Ya yo puedo confiar siempre en su palabra. Por eso, hermano, cuando usted vaya a tomar una decisión, la iglesia le ha regalado a usted un derrotero de 8 pruebas que puede hacerle a una decisión que usted quiera tomar en su vida. Y usted dice, bueno, yo le hago las pruebas y al terminar, ¿qué? Pues la idea es que usted, después de tomar esa decisión y pasarla por ese filtro, usted sepa si lo que va a hacer va a traer gloria o no a Dios. Pero eso es actuar en sabiduría, hermano, porque
Estas decisiones no están basadas en los criterios del pastor ni en los criterios de la Iglesia Cristiana Villahermosa, sino en los criterios de Dios, de su santa palabra. Porque usted puede confiarle todas las decisiones de su vida a Dios. Él va a actuar siempre con infinita sabiduría en su vida. Y si es más, usted dice, no, pues que a mí me falta sabiduría, pídala a Dios. Y Él le da abundantemente sabiduría, dice Dios. Y recuerde que la palabra abundantemente hace una referencia a un río desbordado. O sea, que Dios a usted no le va a dar un gotero con gotero la sabiduría. Dios le va a dar sabiduría, pídasela, hermano, para tomar decisiones que traigan gloria a Él. Dios es bueno, o sea, que Dios es puro en sus motivaciones. Para lo que dice la palabra, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Ya que Dios es bueno, sé que Él obra en mi vida siempre es para mi propio bien. Eso es maravilloso. O sea, no es que Dios hace cosas buenas, no, es su esencia es ser bueno. Por eso puedo estar seguro que no hay nada de lo que Dios haga o haya hecho o hará que no sea para mi bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Romanos 8:28. Es otro versículo que le mencioné ahorita. Hay un atributo de Dios, Él siente ira. Y cuando decimos que Dios siente ira, tenemos que hablar es que odia el pecado. Para que no pensemos como hacen algunos teólogos falsos o liberales o falsos maestros que dicen que eso no, Dios cómo va a estar airado. Hay una señora por ahí, bueno, no recuerdo el nombre, una de las falsas maestras que aparecen por ahí, que decía, no, Dios no le va a sentir ira, y escribe un libro sobre eso y todo, y no falta el cristiano que lo compre. La Biblia dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces no está diciendo contra toda impiedad e injusticia de los que no han creído en Cristo, no, de los hombres, que detienen con la injusticia la verdad. O sea, usted y yo estamos ahí, estamos involucrados. Listo, que es el mundo el que actúa de tal manera permanente, constante, incesante y simultánea y tal cosa, sí, pero usted y yo estamos incluidos en el texto. Entonces, pues, para que no juguemos con eso. Dios siente ira porque odia el pecado, y ya que Dios siente ira, entonces sé que Él debe castigar el pecado en mi vida. Yo sé que Dios no va a dejar que mi pecado pase de largo, como que Él diga, no, deje así. No, Señor, va a castigar el pecado en mi vida y el pecado en la vida de las personas que amo. O sea, puede ser mi esposa, mis hijos, o sea, no importa quién. Pues para que usted no piense que es que como que Dios no va a actuar de tal manera en ciertas personas porque usted, no, yo voy a interceder por él. No, interceda por él para que Dios le haga vivir las consecuencias del pecado. Y realmente es una oración que está de acuerdo con lo que Dios es. Porque Él va a castigar, hermano, porque es que Él odia el pecado. Él debe castigar la injusticia. Yo sé que toda la ira de Dios por mi pecado cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. O sea, lo que puedo saber es que la ira de Dios es un enojo justificado contra todo lo que me puede dañar. Entonces, piensa en eso. Dios no dice, es que este es así, me saca la rabia. No, Él no dice eso así. Sino que, claro, yo voy a hacer algo que con toda seguridad va a hacer daño a mi vida espiritual, física, emocional, matrimonial, familiar, económica, social. O sea, yo voy a hacer algo y va en contra de la voluntad suya, y por lo tanto va en contra y en detrimento de mi vida en todos los ámbitos, en contra de mi ser.
Entonces la ira de Dios actúa castigando mi pecado para que yo me vuelva a sus caminos, me arrepienta, hermano. Eso es lo que Dios hace. Es que ya es mi Padre. Es como mi Padre, Él actúa de esa manera. Dios es verdadero. O sea que Dios es puro de palabra. Dice Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que Dios es veraz. Yo sé que Dios nunca me va a mentir. Entonces la iglesia, pues por ejemplo, yo recuerdo hace unos años, una persona decía, no, pues que nosotros llevamos muchos años esperando la venida del Señor. Yo no creo que eso se vaya a dar. Ese comentario ya se lo habían dicho también a Pedro. Imagínate cuántos años, hace 2000 años ya lo habían dicho a Pedro. Y entre Pedro y yo han pasado 2000 años. ¿Cuántas veces lo habrán mencionado? No, pues qué tal cosa. Están diciendo Dios es mentiroso. Digo que es mentira. Está diciendo que Dios es mentiroso. Está pecando y debería arrepentirse, hermano. Pues yo no sé cómo usted como cristiano dice eso. Y así muchas cosas. Pero es que yo no sé, es que yo no entiendo a Dios porque está haciendo eso, hermano. Vea, hoy estamos estudiando eso, pues espero, hermano, le anhelo, le ruego a Dios, el Espíritu Santo, que le ayude a usted, hermano, a corregir todos esos pensamientos equivocados, a arrepentirse, hermano, a arrepentir. Dios, ¿cómo he pensado esto de usted, Señor? ¿Cómo he pensado que usted miente? ¿Cómo he pensado que usted va a fallar a las promesas? ¿Cómo he pensado que usted está jugando conmigo? Que usted me dice una cosa y después me dice otra. Señor, perdóneme. Dios cumple sus promesas, hermano. Porque Dios es fiel. No es solo veraz, que nunca miente, sino que Dios es fiel y cumple sus promesas. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados, 2 de Timoteo 2:13. Pero Dios es fiel y no miente. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Como Él es fiel, significa que usted puede contar con Él, pues Él va a hacer siempre lo que dice. ¿Dios alguna vez le ha fallado? No, entonces siga creyéndole a Dios. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Todo. Porque Él es fiel. Y es celoso, hermano. Él no está dispuesto a compartir lo que le corresponde por derecho. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios con minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Entonces, ya que Él es celoso, sé que Él debe ocupar el primer lugar en mi corazón y en mi vida. Eso lo sé. Porque sé que Él no va a compartir su gloria ni su lugar con nadie, hermano. Muchas veces creemos que los celos son algo negativo, pero es interesante que en ocasiones Dios se llama a sí mismo Dios celoso. Aquí la diferencia es que los celos en el ser humano son una terrible manifestación del pecado en su carne, una emoción torcida, contaminada por el pecado, porque lo que están manifestando los celos en el hombre es un deseo de posesión de otra persona, y es egoísmo humano. Sus celos son porque usted quiere tener a la otra persona por egoísmo. No está como Dios, no. Por eso es correcto que Dios sea celoso, porque Él sí es nuestro dueño. Usted no es dueño de nadie. Él es nuestro creador. Así que las motivaciones de Dios sobre nosotros carecen de egoísmo, pero las nuestras
nuestros celos por otra persona son egoístas, hermanos, porque lo único que queremos es a persona para nosotros, no queremos. Usted recuerda la anécdota de, del celoso extremeño, que tenía una muchacha que se consiguió y le quitó los ojos para que no viera a nadie, le cortó los oídos y se los selló para que no oyera a nadie, le cortó la lengua para que no hablara con nadie, le cortó las manos para que no tocara a nadie, le cortó los pies para que no se fuera con nadie, y luego la vio un representante de un circo y se la llevó porque era un fenómeno de la naturaleza. Eso es el acto del celoso extremeño. Pero Dios no es así, es que Dios sí es mi dueño. Dios es mi dueño, mi creador, y todas sus motivaciones sobre mí son puras. Además, Dios es amoroso, hermano. Él busca el bien de los demás. Él busca siempre hacer lo mejor, lo de mayor provecho para todos nosotros, y siempre sin egoísmo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Y ya que Él es amor, sé que Él siempre tiene cuidado de mí. Y en su mente siempre está mi mayor beneficio. Él no está pensando cómo hacerme la vida difícil a mí. No, todo lo que Él hace por mí, como lo hace por amor, siempre está pensando en mi mayor beneficio. Él me ama. Aun cuando muchas veces he decidido desobedecerlo deliberadamente, me ama. No podemos abusar de la gracia ni de su amor. Dice Jeremías 9:24, y con eso termino: yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te ruego, oh Dios amado, que esto que hemos estudiado hoy sea de mucha bendición para la vida de mis hermanos, para la vida de la iglesia. Que después de estudiar esto, Señor, podamos caer rendidos a tus pies pidiendo perdón por ser tan quejosos, tan desconfiados, tan murmuradores, por hacer tantas cosas que van en contra de tu voluntad. Y todo eso es porque te desconocemos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, limpia, lava nuestra cosmovisión. Señor, ayúdanos a verte como realmente eres. En tu palabra lo has descrito, Señor. Permítenos estudiar Isaías 40 y que en ese texto podamos deleitarnos y verte, Señor. Y que cuando vengan momentos de duda y momentos de tentación para quejarnos o para pensar mal de nuestros hermanos, de la iglesia y demás, usemos este texto nuevamente y reposemos en ti, Señor. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a mejorar. Ayúdanos a ser renovados, restaurados, reformados. Que tu palabra nos lave, Señor, y danos la fortaleza para vivir con responsabilidad tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y dentro de 8 días continuaremos con otro tema acerca de Dios, para que usted pueda responder a la pregunta: ¿y tú qué dices? ¿Quién es Dios? El Señor les bendiga.